Todo crecimiento tiene un tope. Las personas crecemos hasta que llegamos a cierto tamaño, que es nuestro tamaño óptimo, y a partir de ahí dejamos de crecer y empezamos a decaer. Y eso es normal. Creo que lo mismo pasa con casi cualquier sistema. Los sistemas crecen hasta que llegan a su punto de equilibrio. Y una vez que un sistema alcanza su punto de equilibrio, el crecimiento no tiene por qué ser positivo. Una vez que alcanzas la homeostasis, el nivel en donde todo se equilibra, el crecimiento deja de tener sentido. Inclusive hacer crecer más puede hacer llegar al caos y romper. El tema es que el crecimiento se transformó como en un paradigma de lo positivo, cortesía de esta metáfora que se nos fue programando en la cabeza a lo largo de la historia, en donde más grande es mejor y mejor es positivo o sea, mientras más grande, mientras más tienes, más logras. Pero no necesariamente todo el crecimiento tiene que ocurrir de manera natural, ni el crecimiento siempre es positivo. Yo creo que el crecimiento económico se puede hilar justamente con un bienestar social, ¿no? En ese sentido, creo que podemos encontrar una relación a medida en que la economía pueda crecer para que efectivamente sea un crecimiento integral, ¿no? Pues tiene que repercutir en un bienestar social de alguna manera u otra. Ese crecimiento económico permitiría que se desarrollaran mejor los servicios de salud, mejor los servicios educativos, una mejor vivienda, y con eso podríamos relacionar ambos conceptos, un crecimiento con ese bienestar social. Físicamente hablando, fisiológicamente hablando, crecemos, ¿verdad? Nacemos, nos formamos, y morimos, ¿no? Ahí está el crecimiento físico, pero también siempre el ser humano está en la búsqueda constante del crecimiento en todos los aspectos, el crecimiento económico, el crecimiento social, en los diversos ámbitos en que nosotros nos desenvolvemos. Bienestar y crecimiento pueden estar relacionados, sin embargo el crecimiento se ha entendido más como una meta económica, ¿no? Y del desarrollo y de intereses que no siempre atienden a lo humano o a lo pequeño, ¿no? A veces estar bien quiere decir estar bien, no estar creciendo, ¿no? Esta idea del vivir mejor en el que nos metieron parecería arrojarnos la idea de que para estar bien y para vivir mejor tenemos que crecer y entonces todo tiene que ir a más, y en un mundo como este, ¿qué haríamos si las personas ricas quieren crecer sus riquezas? Pues evidentemente el bienestar común se afecta. Entonces creo que pueden tener alguna relación en cierto sentido, pero sería perverso pensar que son equivalentes. Puedes crecer con malas experiencias, por decirlo, por parte de algo negativo, o con cosas buenas también, ¿no? El bienestar te puede dar crecimiento, pero también el malestar. Así que no creo que... O sea, sí, definitivamente se puede relacionar, pero no creo que uno dependa del otro o algo parecido. La palabra progreso creo que aquí ha caído en cierto desuso. Yo creo que progreso es más que nada se trata de una palabra que se utilizó durante un discurso muy propio del siglo XIX y del siglo XX, en el cual pues el desarrollo de las personas se veía, y de los grupos y de las sociedades, se veía como de forma lineal, ¿no? Y había una meta concreta a la cual había que llegar, y el progreso significaba que tanto íbamos llegando a esa meta concreta. Creo que al día de hoy ya esta idea de progreso se ha diluido bastante. Yo creo que otras palabras como bienestar, crecimiento, desarrollo económico son más representativas, más exactas. Tenemos como un pequeño asunto con este asunto de creer que adelante es mejor, más grande es bueno, que nos está llevando a ver cómo agotamos recursos, hacemos crecer la desigualdad, nos enfrentamos a problemas cada vez más grandes, cortesía de esa obsesión con el crecimiento y el progreso. Y lo más terrible es que no estamos encontrando la manera de hacer soluciones al tamaño de los problemas que generamos. Apenas nos estamos dando cuenta que la vida es mucho más compleja,
que lo que aparentaba. El paradigma de orden y progreso supone que la vida es simple, pero la vida es toda una serie de procesos interconectados de los cuales no podemos predecir cuál es el siguiente paso. Entonces, el progreso en sí me suena como una noción interesante hasta la modernidad, pero sumamente anticuada en la actualidad. Bueno, para mí creo que progreso es más en el ámbito social. Se progresa hacia nuevas formas o nuevas estructuras, pero siempre creo que entre varios individuos. Cuando nos referimos a eso, también vuelvo al ser humano, ¿sí? Entonces, si yo estoy creciendo, tanto en el aspecto intelectual, en el aspecto económico, va a haber progreso, ¿verdad? Para mi país, para mi familia, para todo lo que me circunda. El progreso no siempre tiene que ver con el bienestar, ¿no? Yo pensaría que, o desearía que a estas alturas de la vida no pensemos que el progreso siempre es positivo, ¿no? Sobre todo cuando es un progreso aplastante y descuidador de lo humano. Y tienen alguna relación en el sentido del ir a más, ¿no? Y del crecimiento y etcétera, pero no siempre progresar quiere decir estar bien, y no siempre progresar quiere decir haberlo hecho bien y estar bien con las y los demás. Supongo que algo puede progresar sin crecer necesariamente. Bueno, estoy tomando crecer no como un camino que va avanzando, sino como algo que vas ganando, y no necesariamente con un camino avanzado vas ganando cosas. En realidad, la vida existe porque las transformaciones ocurren, pero todo en un sistema se transforma. Todo lo que está vivo cambia. Las transformaciones tampoco siempre son positivas, pero el poder de lo transformador nos lleva a admitir que la posibilidad de cambio es múltiple. A diferencia del progreso, que supone que cualquier cambio va a ser para mejorar, cuando intuimos la posibilidad de la transformación, intuimos también que las cosas pueden modificarse hacia muchas otras rutas. Lo transformador casi lo pegamos con el pensamiento mágico, en donde si las cosas se transforman, cambian de maneras no lineales. Y eso es muy interesante cuando estamos hablando de seres humanos, crecimiento, sociedad, porque lo transformador nos habla de lo positivo, pero también nos habla de la posibilidad de abrirnos a analizar lo negativo que existe en el cambio. Porque, por ejemplo, urbanizar una zona implica transformarla, y esa transformación no siempre es positiva. Pienso en los procesos de gentrificación, en donde colonias que antes eran barrios populares, de pronto llega gente nueva con un proyecto diferente de vida, aparentemente más cultura y mayores recursos económicos, y la zona se transforma. Pero esa transformación también tiene implicaciones que repercuten en la vida de quienes ya vivían ahí. Y cuando vemos esa transformación desde todas sus zonas, podemos entender que las cosas no son blanco y negro, buenas o malas, sino que tienen diferentes tipos de impactos, que quienes disfrutan la gentrificación son unos, pero que también hay otras personas que van a sufrir efectos de esta gentrificación, cuya vida también fue transformada. La transformación nos ayuda a ver que todo cambia, pero no todo cambio implica progreso y dinámicas positivas y crecimiento. Una transformación implica mucha mayor complejidad. Y me parece que es una palabra de la que deberíamos de hablar mucho más en esos dos sentidos. La transformación, sí. Obviamente eso sí es un aspecto fundamental del ser humano, transformarse. Y sobre todo, o sea, no nada más que los seres humanos se transforman. Creo que lo que tenemos es que el ser humano es el único ser que es consciente de esas transformaciones. Al final de cuentas, puede transformarse todo. La naturaleza se transforma, los animales pueden cambiar, pero en el sentido de que la transformación es humana, creo que esa expresión significa que el ser humano pues es el único capaz de constatar esas transformaciones del punto anterior en el que estaba al punto al cual llega, ¿no? Toda esa transformación es algo que puede ver, que puede observar, que puede documentar y que puede explicar el ser humano. No necesariamente quiere decir que toda transformación sea buena, ¿no? En un sentido, digamos, de lo que venga adelante, pero de que hay una constante transformación y que el ser humano es consciente de ella, pues sí la hay. Sí, creo que es un aspecto fundamental del ser humano, pero creo que también
se expande a toda la vida. Biológicamente creo que es esencial la transformación, pero en el ámbito humano la transformación se da a partir de la mente y de la conjugación de la mente y el espíritu para evolucionar. Creo que es mucho más acertado pensar que la forma en la que se desarrolla la vida y en la que nos desarrollamos las personas tiene más que ver con la transformación que con el progreso, ¿no? El progreso podría ser una línea en una estadística que siempre tiene que ir para arriba, ¿no? Y a veces no siempre el crecimiento económico es positivo, no siempre el crecimiento de la industria es positivo, no siempre el crecimiento de las riquezas, de las construcciones, de las carreteras es positivo, ¿no? Sin embargo, la transformación puede ser una forma mucho más precisa de describir la dinámica humana. Si nos vamos tal vez a la raíz de que lo único permanente es el cambio, podría aplicar a otras cosas, pero en términos de humanismo, sí considero que es algo fundamentalmente humano porque somos de los pocos seres que podemos por lo menos observarnos a nosotros mismos y sacar conclusiones a través de una transformación. Nosotros como sociedad, que sí somos humanos, pero es como un ente distinto, creo yo, se transforma, las cosas sufren transformaciones. No, pues no creo que sea algo necesariamente humano. Sustentabilidad. La sustentabilidad es un concepto bien interesante. Pienso que desde la perspectiva económica hablamos de lo sustentable. Primero, en el universo de las empresas suele hablarse de lo sustentable como aquello que tiene suficientes recursos para mantenerse. Y sin embargo hemos sido muy malos llevándolo al universo de la vida en general. Pensamos que si una empresa puede sostenerse económicamente, lo está haciendo muy bien. Pero se nos olvida que los recursos no son solamente de unos, sino que son de todos. Entonces, si una empresa utiliza los recursos para sobrevivir a lo largo del tiempo y dura 100 o 120 años funcionando, es como, qué orgullosos estamos de la empresa. Pero también es cierto que si esa empresa, para poder mantener su crecimiento durante 100 años, está terminándose el agua en comunidades en Chiapas, pues entonces no está siendo sustentable. ¿Por qué? Porque lo que nos sostiene a uno, lo que sostiene a uno no necesariamente nos sostiene a todos. Tenemos que aprender a ver mucho más las implicaciones. Sustentabilidad se ha utilizado como un concepto referido sobre todo al derecho a un medio ambiente en el cual, digamos, creo que el significado de fondo es usar los recursos que tenemos al día de hoy de una manera lo suficientemente racional para que esos recursos puedan ser sustentables y se puedan seguir utilizando o reusando en un futuro, ¿no? En ese sentido, creo que la sustentabilidad, relacionándolo un poquito con los conceptos de crecimiento, de transformación, la sustentabilidad significaría, bueno, que podamos crecer, que podamos transformarnos, pero que los recursos que tenemos a nuestro alrededor que nos ayudan justamente a esas transformaciones no se vayan a agotar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante la sustentabilidad. Tenemos que aprender a ver mucho más las implicaciones. Lo sustentable se está dejando de ver como algo que habla solamente de uno para empezar a verse como algo que implica el entender las ramificaciones que tienen las cosas para todos en general y cómo los recursos tienen que ser suficientes para todo el grupo, para toda la humanidad. De pronto, pienso que estamos llegando a un momento en el que tenemos que darnos cuenta de que no se trata solo de individuos o de empresas o de estados-nación, sino que tenemos que empezar a voltear para ver cómo es que los recursos nos tienen que alcanzar para todos, realmente todos, no solo para el 1% de los ricos, no solamente para las empresas
que están en el top de las listas de Forbes o de lo que sea, ¿no? Sino que tienen que alcanzar también para los 12 más pobres de los que recién hablaba Oxfam hace poco, en su informe de desigualdad, que tienen que alcanzar para que no nos estemos acabando lo poco que queda. Si nosotros como especie no demostramos ser capaces de sostenernos, de sustentarnos, lo que va a pasar es que la naturaleza va a encontrar su curso para recuperarse y si es necesario que se deshaga de nosotros, se deshará de nosotros para sostenerse. Eso es interesante, porque la verdad es que los humanos podemos no ser sustentables para el resto del planeta. Y es algo que se nos olvida todo el tiempo. Sustentabilidad me viene a la mente justo la palabra sustento, a partir del cual nosotros vivimos, ¿no? Los sustentos son las bases por las cuales estamos aquí, ¿no? Entonces, sustentabilidad es como este proceso en el que no se agoten nuestros sustentos primordiales de vida. Siempre he pensado que sustentabilidad es como el anglicismo, ¿no? Que adoptamos. Sustainable. Sostenibilidad también se dice, ¿no? Parece trivial, pero no es lo mismo. Sustentable que sostenible. Para mí la idea de lo sostenible, pero bueno, se traslapa con lo sustentable, tiene que ver con el crecimiento que puede ser sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? Sustentable nos arroja más como a una idea de entender el sustento o la base sobre la cual crecen las cosas, y lo sostenido tiene que ver con su permanencia en el tiempo o con la posibilidad que el crecimiento tiene de mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Lo sostenible o lo sustentable en el sentido del crecimiento y del desarrollo, etcétera, tendría que ver precisamente con lo que decía ahora, ¿no? No siempre el crecimiento económico ha sido positivo, no siempre el progreso ha dejado buenas cuentas, y el enclave de lo sustentable, de lo sostenible, da una buena coordenada para decir, ok, ¿cómo sí se puede crecer, pero haciendo que también las personas crezcan, ¿no? Haciendo también que la humanidad crezca, ¿no? Que los recursos humanos se cuiden, que los recursos naturales se cuiden, que los recursos materiales se cuiden. Y es una noción bien linda que ha venido precisamente de esos pueblos y esas personas y esos discursos que el progreso dejó a un lado mucho tiempo, ¿no? La idea, yo qué sé, del Lequilcush Lejal, ¿no? Que los mayas nos enseñaban como el vivir bien, el buen vivir, ¿no? El vivir bien y en colectividad tiene que ver con eso, ¿no? Con estar en un entorno en el que también los recursos y la tierra y la naturaleza mantengan un bienestar y un buen vivir a la par del buen vivir de la humanidad y la sociedad. Tal vez desde el punto de vista de cualquier cosa que se produce o se hace, pensar en las consecuencias que hay después de la vida de uso de un producto, un servicio o incluso nosotros mismos. ¿Qué sucede después de el fin de la vida de uso de algo? Algo que se mantiene por sí mismo, como una retroalimentación de la misma cosa que se mantiene vivo por el mismo. No es para mí la democracia un sistema de mayorías. Creo que al día de hoy podemos entender la democracia como un sistema justamente que busca el bien común. Y quizá a lo mejor no desde el día de hoy, creo que incluso desde la perspectiva rusoniana de la democracia, siempre estaba presente esta idea del bien común, ¿no? El bien común para mí es justamente cuando toda una sociedad tiene la capacidad de organizarse, de distribuir funciones, reconocer derechos para que se pueda garantizar efectivamente un ánimo democrático, ¿no? En el cual se antepone el bien común sin perder nunca las libertades individuales, pero sí anteponer un bien común que nos permita construir un sistema democrático. En ese sentido, para mí, el bien común, y creo que así también se ha interpretado, o podríamos decir que así se ha interpretado un poco a la luz de derechos humanos y de diferentes criterios, pues creo que el bien común va relacionado justamente con el aspecto de una democracia, pero no entendida nada más en el sentido de mayorías, sino una democracia participativa, una democracia que respete los derechos humanos, una democracia que dé bienestar. Pues en ese sentido es que podemos entender el bien común. Es un aspecto social y se encuentra a través de la armonía de todas las diferentes estructuras que se conjugan para poder retroalimentarse, y entonces se puede llegar a un bien común.
esa búsqueda constante de ese progreso, de ese conocimiento, de esa sustentabilidad, siempre lo estamos enfocando, ¿verdad? A progresar, a crecer y que va a redundar en el bienestar. Bien común justo me remite a el Equilcus Lejal, ¿no? El bien común es esa coordenada a través de la cual es imposible que una persona esté bien si el resto de su comunidad está mal. Y en ese sentido, los grandes millonarios y los grandes empresarios y etcétera, pues seguramente tengan una serie de ventajas, pero también es cierto que eso a la larga trae como un rebote de ola negativo, ¿no? Yo que sé, históricamente Europa, ¿no? Que se dedicó hace algunos siglos a colonizar al resto de los continentes o países de muchos otros continentes y a extraer sus recursos y apropiárselos con la idea de progreso, eventualmente trajo como rebote la ola de los migrantes, ¿no? Todo el camino que los migrantes hacen de vuelta a esos países ricos tiene que ver con una idea de sustentabilidad. ¿Quién se llevó el agua y hacia dónde van a correr las cebras, ¿no? Y el bien común tendría que apostar a que haya agua en todos los lugares de donde puedan abrevar todos los animales, ¿no? El bien común me parecería la premisa básica para entender el bien individual, ¿no? Ya no estamos en un momento en el que podamos pensar que los individuos pueden y deben salir adelante por ellos mismos, sobre todo porque eso quiere decir sí o sí, se den cuenta o no, sea consciente o inconsciente, que crecer económicamente y desproporcionadamente siempre quiere decir haber explotado a alguien o haber pisoteado a alguien si en tu crecimiento no creciste de la mano con todas las personas que te rodean, incluso con aquellas que no conoces. El bien común tal vez es este crecimiento o esta transformación o este bienestar que tenemos como comunidad, desde mi punto de vista. Y en ese aspecto sería tal vez el qué puedo aportar yo como individuo para un crecimiento o un fortalecimiento o una transformación de los bienes comunes en los cuales estamos participando. Pues sí, como un bienestar que se comparte y que igual y para cada uno significa algo distinto, pero que es algo que dentro de la normalidad se puede decir como algo bueno. Es bien importante darnos cuenta de que no se trata de ser sustentables como empresas o sustentables como gobiernos o sustentables como individuos. Justo la noción de progreso y de crecimiento nos ha llevado a pensar que lo importante es avanzar más y mientras más avanzo yo, mejor estoy. Digamos que ese es el paradigma en el que vive el 1% del que se habló tanto durante las épocas de Occupy o del que nos habla ahora, por ejemplo, Oxfam, cada vez que habla de la desigualdad y que vemos estos reportes terribles en los cuales sabemos que en el mismo planeta existe gente como los múltiples patrocinadores de muchas cosas. No hablemos de personas en específico, pero todos sabemos al menos 3 nombres. Y existen ellos junto con comunidades paupérrimas en donde la gente no sabe literalmente si hoy va a comer. Y se juntan empresas enormes que se están enriqueciendo de múltiples maneras con deforestaciones, contaminación de recursos. Lo que está pasando es que tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos que construir para todos, que no hay bienestar posible si el bienestar no es para todos. Si no encontramos la manera de compaginar la solución de problemas comunes, lo que va a pasar es que vamos a terminar tronando la capacidad del sistema para mantenernos. Me gusta la teoría de sistemas justo porque habla de eso, de la capacidad de un sistema para mantenerse. Y nosotros somos una de las múltiples partes de un sistema más complejo, que es la vida en el mundo y la vida en el universo. La vida en el universo puede seguir sin nosotros. La vida en la Tierra puede seguir sin nosotros. Y eso es algo que se nos olvida con tanta facilidad. Si en algún momento nosotros fracasamos como sistema, la humanidad fracasa, pues habremos fracasado como una parte de un todo que va a lograr superarnos a nosotros.
Entonces es responsabilidad de todos ver por todos, porque si no, de otra manera, no hay forma de mantener la vida en la Tierra. Y eso es cierto tanto para los recursos naturales como para los recursos humanos, como para los recursos económicos. El sistema económico actual está basado en la perversión de que si los ricos tienen incentivos para hacerse más ricos, entonces ellos van a derramar de alguna manera mágica el dinero hacia los más pobres. Y ya hemos demostrado que no es cierto. Podemos ver claramente cómo hay una brecha que crece terriblemente y que ha crecido todavía más a lo largo de los últimos 10 o 12 años. En los últimos 15 años la desigualdad se ha instalado de una manera impresionante, no solo en México, en el mundo. Creo que es eso, tenemos que aprender a que no hay manera de sustentarnos si no es a través de preocuparnos por el otro.